Queridos alumnos, muy buenos días. En este día lunes 22 de marzo del año 2021, iniciamos ya este día. Iniciamos este día con nuestra cuarta sesión y vamos a entrar a un tema muy importante. Bueno, en estos días hemos visto nosotros una serie de cosas, una serie de fenómenos que, que a veces no siempre pasan desapercibidos, más aún cuando se trata de fenómenos naturales. En los últimos años, para serle más exacto, en los últimos años, ustedes han sido testigos de las abundantes lluvias, de las lluvias que se han dado de manera sobrenatural aquí, o sea, que no es normal y que ha causado algunos problemas de inundaciones en algunos sectores de Ica. Porque hace ya más de 20 años que hubo una inundación aquí en Ica, el 29 de enero del año 2000, no, del año 98. Y se formó un caos aquí en Ica, después de también varias décadas. Era el segundo desborde. Este 2017 fue o sea, después de casi 20 años ocurre otro desborde, entonces, pero fue suave, fue leve, ya que hubo descolmatación de los ríos y se tomó algunas prevenciones, gracias a Dios no pasó a mayores. Pero no es natural que se dé aquí en Ica lluvias por más de 2 horas, 3 horas, 4 horas y que llueva también como al estilo de la selva. Entonces, en Marcona hasta hace poco se vio un doble arco iris, fenómeno que primera vez se veía en Marcona. Sí, un arco iris, es raro, eso se ve en la sierra, se ve en la selva. Rayos, bueno, son cosas raras, pero que se dan debido al cambio climático. Ahora, con esta nueva pandemia que está de moda, o esta nueva cepa que ha salido en esta segunda ola, también se han visto algunos cambios, pero se han ido descubriendo cosas fenomenales. ¿En qué sentido? En que la ciencia, como le digo, la ciencia avanza. La ciencia es una serie de conocimientos, como les había explicado, que investiga, indaga, usa metodologías, usa ejemplos, usa instrumentos, tecnología, usa un conjunto de conocimientos para poder llegar a una conclusión, llegar a una idea específica. Entonces, ¿qué ha pasado con esta pandemia? Bueno, pues tal parece que los científicos no han sido tan honestos como muchos creen. Y ustedes saben que los medios de comunicación no siempre te dicen la verdad absoluta, porque son manejados o controlados por los poderes económicos, ¿sí? Y medios de comunicación que supuestamente hay credibilidad, ¿no? No, pero las noticias han dicho y ya no hay tanta credibilidad en las noticias, sinceramente. Ya no, solamente hay que confiar en Dios a ver qué cosa nos toca. Bien, chicos, con esta breve introducción vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es un tema interesante, muy importante. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? Se llama el método científico. El método científico. Vamos a poner aquí el método científico. Miren, cuando se habla de método científico, se habla de un conjunto de hechos, ideas,
experiencias. Todos los científicos, todos los científicos, acá están inmersos los médicos, los galenos de medicina humana. Ellos están inmersos en esto, ¿no? Están inmersos aquí los galenos. Miren, no es fácil plantear un método científico. No es fácil. Hay mucho por aprender, pero tampoco es del todo complicado si tú ya tienes cierta experiencia o dominas algo de ciencia. Para los hombres de ciencia demorará un poquito en investigar y descubrir algo, algún fenómeno, pero de que lo hacen, lo van a hacer. Ellos siempre están llanos o están inmersos a hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es su idea. La idea de ellos, ¿cuál es? Descubrir. Descubrir, y lamentablemente ese también es destruir, porque crean cosas para destruir. Pero vayamos a lo bonito del método científico. ¿Qué cosa es el método científico? ¿Ustedes qué idea tienen? Método científico. Método científico. Método. La palabra método viene de metodología. La metodología, para que entiendan bien, metodología, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la metodología? Método es todo un. Metodología es igual a proceso. Metodología es un proceso de conocimientos, ¿ya? ¿Pero qué conocimientos? Conocimientos científicos. Hay conocimientos científicos y hay conocimiento común. Hay dos tipos de conocimientos. Si hablamos de método científico, es un proceso, es una metodología, viene a ser un proceso que se destina, que tiene como fin explicar los fenómenos, enfermedades, epidemias, pandemias, huaicos, inundaciones, desbordes, todos los fenómenos naturales tienen que ser explicados. Y para poder explicar un fenómeno natural, tiene que llevarse a cabo el método científico. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué si tú dejas la leche de vaca, tú dejas a servir la leche de vaca y lo dejas? Te descuidas, de momento se rebalsa y eso apaga incluso la hornilla, se queda pegado y huele a quemado, a leche quemada. ¿Por qué se rebalsa? ¿Y por qué con agua pura no? Se te puede quemar la leche, pero no se te puede quemar el agua. ¿Correcto? Entonces sí, pero ¿por qué la leche rebalsa tan rápido? Ajá, ahí viene el detalle. Habrá que investigar, habrá que observar y no demora mucho tiempo, porque la leche tiende a hacer su ebullición rápido. Recuerden que la leche contiene agua, pero ya es un producto que viene procesado dentro de la vaca, dentro del animal. Viene procesado dentro de sus glándulas mamarias de la vaca. Y es un proceso que viene procesado, pero está cruda. Está cruda. ¿No? Esos productos lácteos, ese producto lácteo todavía contiene una serie de bacterias. Claro, al becerro no le hace nada, porque los animales o los mamíferos tienen mayores defensas que nosotros. Pero a ver, tómatelo tú. De momento, si una persona es intolerante a la lactosa, de frente lo va a llevar al baño. Por eso se recomienda, ¿qué cosa? Hacerlo hervir. Hacerlo hervir y hierve muy rápido, ¿no? Hacerlo hervir. Entonces, ¿por qué? Porque contiene grasas, contiene otro tipo de proteínas, ¿no?
el lactobacilo, que es una bacteria que contiene la leche de vaca. Ahora bien, entonces uno investiga, uno se averigua. ¿Qué pasa? Entonces tú tienes que investigar en cuánto tiempo, si se somete al calor y por qué. Entonces, tú tienes que tener un conocimiento. Dice, bueno, la leche proviene de la vaca, correcto. La vaca lo ponemos a la olla y hierve rapidito. Cuando hierve, no es que hierva como el agua, sino tiende a rebalsarse. ¿A qué se deberá? Entonces vas a experimentar. Tienes una hipótesis, una idea. A ver, la leche de vaca se rebalsa porque no es agua simple. Tiene otros componentes químicos. Esa es una explicación tuya. ¿O qué otra explicación le podrías dar tú? ¿Por qué la leche se rebalsa y el agua no? Muy bien, ahí lo dejo, ¿correcto? Ahora bien, entonces la metodología y el proceso dice, el método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen ese fenómeno físico que ocurre en el mundo. Entonces, tiene que obtener, ¿qué cosa permite obtener? Explicaciones. Entonces, con esos conocimientos, aplicaciones útiles que el hombre hace, entonces los científicos van a emplear, ¿qué cosa? El método. De ahí deriva el método científico. ¿Cómo qué? Como una forma de trabajar, pues, para que los científicos puedan investigar o descubrir algo, ¿no? Su método de trabajo es el método científico. La forma de trabajar es el método científico. Entonces, los logros que se obtienen se van acumulando. Los logros se acumulan y ¿qué cosa han llevado? ¿A qué conlleva esos logros que se han acumulado? ¿Mm? Todos los logros que se han obtenido mediante el método científico se tienen que publicar, se tienen que dar a enunciar al mundo. Y eso nos sirve como una especie de acumular conocimiento. Sirve para que nosotros vayamos acumulando conocimientos. ¿En base a qué? En base a la experiencia. En base a la experiencia. Si yo agarro este frasco que tengo aquí, este frasco contiene agua, y le echo lejía, ¿me va a servir para qué? Para desinfectar. ¿Por qué? Porque la lejía contiene cloro. Entonces, ya, he hecho una mezcla. ¿Y sirve para desinfectar? Por supuesto que sirve para desinfectar. Porque yo he leído que está comprobado científicamente que los virus son sensibles al alcohol y al cloro de la lejía, al hipoclorito de sodio. Por eso recomendaron tomar, ¿qué cosa? Dióxido de cloro. ¿Y por qué? Porque muchos médicos, ¿los médicos acaso no son científicos? Son científicos. Pero, ¿qué pasa? Si consumías dióxido de cloro, no, había que saber cómo consumirlo, cómo usarlo, cómo emplearlo para prevenir el COVID, no para que te sane del COVID. Si estabas en un contagio avanzado, pues ya tenías que aplicar cualquier otra medicina. Pero el dióxido de cloro era para prevenir más que todo. Y si estabas ya con los síntomas o supuestamente dabas positivo y eras asintomático, también podías haber tomado el agua con tus gotitas de dióxido de cloro y de esa manera el COVID ya no avanzaba y no causaba estragos en tu cuerpo. Pero bueno, en fin, se satanizó el producto porque a las farmacéuticas no les convenían. ¿Ya quién iba al hospital? ¿Quién iba a ir a las farmacias a comprar? Nadie. Lo mismo pasó con la ivermectina, cuando descubrieron que sí podía combatir y sanar del COVID. Pero lo satanizaron, dijeron que no sé cuál era el motivo, cuál era el miedo, que la ciencia ya no es tan confiable como antes. Hablo de la ciencia médica, no hablo de la ciencia en general, hablo de la ciencia médica. Hace tiempo se han descubierto la cura contra el SIDA, contra otras enfermedades causadas por virus o por bacterias, contra el cáncer, que es una bacteria cancerosa, que se forman células malignas. Pero no lo quieren hacer, ¿por qué? Lamentablemente las empresas farmacéuticas no desean eso. Entonces, continuamos entonces con lo que es. Sencillamente voy a hacer una especie de mapa conceptual para poder tener para tener una idea de lo que es el método científico.
A ver. Bien, entonces como método científico, ¿qué podemos decir como el método científico? Vamos a ver cómo desglosamos esto. Bueno, como método científico, ya sabemos que es una metodología, ¿no? La metodología que es un proceso o un conjunto de conocimientos. Hay dos tipos de conocimiento, ¿ya? El conocimiento y otro conocimiento por acá. Primero tenemos el conocimiento científico, ¿no? Y el conocimiento común, ¿correcto? Entonces, como conocimiento científico, a ver, conocimiento científico y el conocimiento común. Y el conocimiento común. Muy bien, ahora sí. Conocimiento científico y conocimiento común. Entonces, como conocimiento científico, vamos a decir ¿qué vamos a decir como conocimiento científico? ¿Qué cosa es? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Qué podemos decir como conocimiento científico? Bueno, como conocimiento científico, tres cosas importantes. ¿Ya? Es objetivo. ¿Listo? Tres cosas importantes. Es objetivo. O sea, va directo al punto. ¿Ya? Va directo al punto. Otro, que es, siempre tiene una respuesta. ¿Cómo y por qué? Responde al cómo y por qué. Y tercero, para no extenderme mucho, y tercero, ya es práctico y también teórico. Es práctico y teórico. Listo. Tres cositas. Ahora, el conocimiento común no es objetivo, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Este viene a ser subjetivo. ¿Qué más? Sus respuestas solamente dan al cómo, pero no el por qué. ¿Ya? Entonces responde al cómo, nada más. Responde al cómo. ¿Ya? Responde al cómo. Y no es práctico y teórico, solamente es práctico. Solamente es práctico. O sea, a esto se le conoce como el conocimiento empírico también. ¿Ya? Se le conoce también como el conocimiento empírico. Entonces, esto es en cuanto a los conocimientos del método científico. El método científico se basa en dos conocimientos, el conocimiento científico y el conocimiento común. ¿Listo? En el conocimiento científico es objetivo, el común es subjetivo, todo lo opuesto. Responde al cómo y al por qué. En el conocimiento común responde solamente al cómo. En el conocimiento científico es teórico, es práctico y teórico. En el conocimiento común solamente es
práctico. Es como el empirismo. Tú aprendes mediante la experiencia. A ver, tú para aprender a cocinar, no fuiste a una escuela de chef, ¿no? Lo aprendiste mirando, ¿no? Y aprendiste. Entonces es el conocimiento, ¿cómo se le llama? El conocimiento común. El conocimiento común que se conoce. Entonces, hay ciertas características, ¿ya? Del método científico. Entonces, como características, podemos decir que, por ejemplo, si aquí ponemos características, su nubecita por acá. Entonces, ¿cuáles son las características del método científico? Bien, entonces podemos mencionar aquí las características. A ver, suave nomás por acá. Yo le dije que era como, habían dos tipos de conocimientos, ¿no? Que era objetivo, el otro es subjetivo, responde al cómo, al por qué, acá el cómo, es práctico y teórico. Entonces, como característica, es un método teórico, ¿ya? Es un método teórico. Seguimos bajando otra flechita. ¿Qué otra característica le podemos tener? ¿Qué cosa es? Es sistemático, ¿ya? O sea, cuando decimos que es sistemático, tiene un sentido de orden y disciplina y al mismo tiempo busca garantizar un nivel aceptable, ¿ya? Que sea reproducible, que sea válido. Entonces, ponemos aquí es sistemático. Es sistemático. Ahora, ¿qué más? Es inductivo y deductivo. Acá otra flechita. Inductivo y deductivo. Otra flechita más para acá abajo. Ojalá se vea. ¿Y cuál es el otro? Otra característica. ¿Ya? Tiene una base empírica. ¿Ya? Tiene una base empírica y emplea el examen crítico. ¿Ya? Pero solamente voy a poner tiene una base empírica. Está. Tiene una base empírica. Listo. Es lo que podemos decir entonces de las características. Su método es teórico, ¿ya? Porque tiene que demostrar mediante teorías, ¿no? Es sistemático. ¿Qué significa sistemático? Tiene un orden, ¿ya? Todo va en orden, por categorías, por niveles. Tiene un orden. Es disciplinado. ¿Para qué? Para garantizar un nivel que sea aceptado y sea válido. Es inductivo y deductivo. Intuye y deduce. Tiene una base empírica, obviamente. Lo empírico, o sea, todos somos empíricos porque nosotros tenemos una base de conocimiento desde que nacemos y eso se basa, valga la redundancia, en las experiencias vividas. Lo que nosotros vivimos, aprendemos mediante la experiencia, no que nos hayan enseñado, sino que lo aprendimos solos. A nosotros nos enseñan a leer y escribir, pero por ejemplo, amarrarte el zapato o a bañarte, o en todo caso, por ejemplo, a cocinar, como les dije, o a coser, ¿no? Eso tú lo vas aprendiendo, o a bailar, algunos que tienen ritmo, y quienes enseñó, ya lo tenían aquí, ese es empírico,
O la música también. No han estudiado en una escuela de música, pero tienen oído y empíricamente manejan bien la guitarra. Se llama empirismo. Entonces, el conocimiento científico, una de sus características es que tiene base empírica, en base a la experiencia. ¿Ya? En base a la experiencia. Bien, hasta aquí podemos decir que son las técnicas del método, las características, perdón, del método científico. El método científico también emplea técnicas. Las técnicas tienen que ver, son similares, son inductivas, son deductivas, las técnicas. Pero ahora vamos a lo importante que tenemos que pasar, que son los pasos del método científico, ¿ya? Los pasos del método científico. Es importante conocer los pasos del método científico. Entonces voy a borrar esto por aquí. A ver, su captura de pantalla, listo. Ahora borro y aquí voy a poner de las características, para no borrar el mapa, voy a poner aquí en medio, pasos del método científico. Ya, muy bien. Ahora sí, los pasos del método científico. Son 5 los pasos, otros dicen que son 4, pero son 5, ¿ya? Vamos a ver, primero vamos a empezar por la... A ver, voy a poner 1, 2, 3, 4... Ya. Ya está. Primera es la observación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer el problema. Cuando nosotros reconocemos el problema, ¿ya? Reconocemos cuál es el problema, es mediante la observación. Y decimos, oye, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Entonces nos planteamos el problema. ¿Por qué ocurrió ese acontecimiento? Como decía Isaac Newton, ¿por qué los objetos se caen para abajo? Si yo suelto el plumón, se cae para abajo. ¿Y por qué no se cae para arriba? Isaac Newton de esa manera descubre la ley de la gravedad.